preguntas, vamos a leer las preguntas y vamos a dar respuestas a viva voz de ellos. ¿Estamos listos, Abraham? Estamos listos grabando. Nada más espero confirmación de Gina, ¿ok? Y Carolina, si todo está en orden. Correcto. Veo Gina. De acuerdo, ¿verdad? Perfecto. Entonces, comenzamos. Tenemos muchas personas que que se registraron para este evento, más de 600, y yo veo al lado en el chat que muchos han llegado, que muchos nos han saludado, y ahora yo quiero dar la bienvenida a todos. Bienvenidos a todos los que nos visitan desde Panamá, Honduras, Guatemala, El Salvador, Colombia, México, Estados Unidos y de Costa Rica y puntos intermedios norte a sur, oriente a poniente, a esta presentación de EasyTap Centroamérica. Yo soy Kyle Grimes, el agregado de EasyTap de México. Esta presentación viene a ustedes por el Programa Internacional para la Asistencia y Entrenamiento en Investigación Criminal, EasyTap de Centroamérica, y el Departamento de Ciencias Forenses, Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica. Hoy se presentará el tema de usando Lean Six Sigma con un enfoque forense para mejora de procesos. Antes de presentar nuestros expositores hoy, quiero compartir algunas indicaciones para todos los que están aquí. Tanto sus cámaras y de video como sus micrófonos han sido desactivados desde el principio de este evento. Aunque no aparezcan los videos de cada uno, ténganlo por seguro que somos muchos los que estamos participando y escuchando. Si se presentan problemas de audio, localicen al fondo de su pantalla el icono círculo con puntos suspensivos. Al seleccionarlo, abrirá opciones para los controles de audio de su computadora para realizar los ajustes necesarios. O también en la barra de herramientas arriba de la pantalla puede usted elegir audio y video y ahí hacer los ajustes. Simultáneamente con la presentación, usted podrá realizar sus preguntas de manera escrita al lado por el chat. Si sus preguntas se relacionan con alguna diapositiva, por favor, anote el número en su pregunta. También está disponible el privilegio de levantar la mano para señalar una pregunta. Al final se dará respuesta a un número de preguntas según el tiempo permitido. Después de este evento, todos recibirán de EasyTap una copia de la presentación, un documento con todas las preguntas respondidas y un vínculo para ver el video de la conferencia. Para conservar algo de interés, utilice la función en su PC o su Mac para realizar una toma de pantalla. Ahora, antes de dar uso de la palabra al señor Mauricio Chacón Hernández, jefe departamental del Departamento de Ciencias Forenses, Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica, es un gusto presentarles nuestros expositores hoy. Primero, Carolina Rojas Alfaro, perito judicial, labora en el Departamento de Ciencias Forenses de Costa Rica desde el año 2011 en las áreas de ambiental forense, balística forense y gestión de proyectos. Licenciada en Química Industrial de la Universidad Nacional de Costa Rica, máster en Ciencias Forenses de la Universidad Nacional de Costa Rica, especialista de Administración de Proyectos del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Green Belt Lean Six Sigma de la Universidad de West Virginia. Seguramente nos van a explicar lo que quiere decir esto. Gina Bagnarello Madrigal, perito judicial del Departamento de Ciencias Forenses de Costa Rica desde el año 2009. Encargada de la Unidad de Proyectos del Departamento de Ciencias Forenses desde 2014. Maestría en Gestión de Proyectos de la Universidad Latina de Costa Rica. Licenciatura en Química Industrial de la Universidad Nacional de Costa Rica. Certificación Lean Six Sigma Green Belt de la Universidad de West Virginia. Especialización en Administración de Proyectos del Instituto Tecnológico de Monterrey. Ahora daremos uso de la palabra al señor Mauricio Chacón Hernández. Buenos días.
Desde hace varios años, el Departamento de Ciencias Forenses de Costa Rica ha tenido la fortuna no solo de recibir asistencia técnica del programa EasyTap del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, sino también de armonizar esfuerzos en procura de llevar adelante proyectos conjuntos. Como parte de esa cooperación, EasyTap hizo posible la capacitación del recurso humano de nuestro departamento en el programa de certificación en Lean Six Sigma para profesionales de las ciencias forenses, impartido por la Universidad de West Virginia, con lo cual procuramos inicialmente apostar por la reducción de los tiempos de respuesta para la atención de peritajes, impactados por el proceso de acreditación llevado a cabo en los años 2017 y 2018. Hoy queremos presentar nuestra experiencia y las lecciones aprendidas después de haber extendido la aplicación del Lean Six Sigma en distintas áreas. Estamos todavía muy lejos de una situación óptima y seguimos en busca de mejoras. Sin embargo, hemos tenido algunos aciertos que pueden resultarles de interés por tratarse de actividades que desarrollamos en todos los laboratorios forenses, razón por la cual nos animamos a compartirlos con ustedes. Reitero nuestro agradecimiento al programa EasyTap del Departamento de Justicia, al señor Mark Mogul, al señor Kyle Grimes y a todo el equipo que hace posible la actividad del día de hoy. Un saludo desde Costa Rica con los mejores deseos para todos. Buenos días. Entonces daremos uso de la palabra a nuestras expositoras. No te escuchamos, Carolina. Carolina, está silenciado su micrófono y tiene usted el control de la presentación. Buenos días, ¿ahora sí me pueden escuchar? Sí. Ok, de acuerdo. Bueno, buenos días a todos y todas. La verdad es un placer para mi compañera Gina y para mí poder participar en este webinar y contarles un poco de qué trata la metodología Lean Six Sigma y la experiencia dentro de nuestro departamento con la metodología. Especial agradecimiento al programa regional de EasyTap Centroamérica, México y Washington, autoridades institucionales del organismo de investigación judicial de Costa Rica, por promover este tipo de actividades, y al personal del Departamento de Ciencias Forenses, quien de alguna manera, directa o indirectamente, pues nos ha colaborado en el contenido de esta presentación. Una nota aclaratoria: que no existe ningún interés comercial ni particular en el contenido de la presentación, y lo que hace es reflejar el pensamiento crítico y las opiniones de las expositoras. Como parte de la agenda del día de hoy, vamos a entrar en materia con un poco de historia para conocer de dónde viene el trasfondo de Lean y Six Sigma. Posteriormente veremos conocimientos generales de esta metodología, terminología importante. Pasaremos con casos de éxito en el Departamento de Ciencias Forenses, un poco la gestión del cambio, que es bastante importante cuando se quieren implementar estas nuevas metodologías, nuevos procesos de cambio en nuestras organizaciones, y particularmente cuál ha sido la experiencia de Costa Rica con la metodología. Para ya entonces entrar un poco en materia, vamos a empezar entendiendo de dónde vienen los conceptos de Six Sigma y de Lean. Entonces, inicialmente Six Sigma, como estándar de medición de la variación, se remonta a la década de 1920, cuando Walter Shewhart demostró que aquello que se desvíe 3 sigma de la media, entonces es objeto de mejora, necesita mejora. Pero el término como tal lo acuñó un ingeniero de Motorola llamado Bill Smith, que a finales de 1980 vio este concepto, y él tenía este enfoque de identificar y eliminar cualquier cosa que causara variación en el proceso, es decir, la estandarización. Lo que se buscaba era estandarización.
Posteriormente viene el concepto de lo que es Lean, que Henry Ford fue la primera persona en entender el impacto de la velocidad del proceso en el costo. Entonces, es muy importante también, y él entendió que el inventario desaceleraba el proceso. Y los procesos lentos, al final lo que nos dan están llenos de procesos de desperdicio. Entonces, no queremos eso, no queremos desperdicios y no queremos procesos lentos. Y lo que buscamos es estandarización. Entonces, Henry Ford entendió, Bill Smith entendió todo lo que era estandarización, lo acuñó, y Henry Ford todo lo que era procesos lentos, procesos de desperdicio. El proceso de Ford, esto que él logró entender, fue muy exitoso, pero el problema es que solo podía producir un producto y necesitábamos este concepto, pero en un ambiente donde podamos producir productos diferentes. Entonces, entregar diferentes productos con el concepto de bajo costo y un proceso rápido alcanzado por Ford, pero diferentes productos. Entonces, esta contradicción puede verse así, de un bajo costo con alta velocidad y alta calidad, fue superada por Toyota. ¿Cómo la superaron? Bueno, entonces se dieron cuenta que deberían de producir en un volumen de producción adecuado. No el inventario, no teniendo mucho inventario, no produciendo aquello más de lo que se necesita. Hacer lo que se necesita cuando se necesita. Y además de la mano, por supuesto, de la alta calidad y de la reducción del desperdicio. Ya en sí los conceptos de Six Sigma y Lean, entonces son la combinación, al final Lean Six Sigma es la combinación de la calidad de Six Sigma con la velocidad de Lean. Entonces, Six Sigma es acerca de mejorar las actividades de valor agregado, reduciendo la variación. Buscamos la estandarización del proceso, que todo lo hagamos de la misma manera. Y Lean es acerca de eliminar aquellas actividades que son innecesarias, que no agregan valor, que no le dan un valor al producto o servicio que le vamos a entregar al cliente. ¿Cuál es la filosofía de todo esto? Es medir. Es muy importante medir. Siempre debemos tomar eso en cuenta. Y Lord Kelvin decía que cuando puedes medir lo que estás hablando y expresarlo en números, sabes algo al respecto. Cuando no puedes expresarlo en números, tu conocimiento es de un tipo escaso e insatisfactorio. Puede ser el comienzo del conocimiento, pero apenas ha avanzado en sus pensamientos hasta la etapa de la ciencia. Por eso el propósito, esta filosofía de medir, porque yo puedo realizar muchos cambios al proceso, pero estos cambios puede ser que no sean efectivos. ¿Por qué? Porque realmente no van a llegar a la raíz del problema. Si yo no tomo decisiones con base a datos, con base al estado actual de mi proceso, yo puedo realizar cambios, puede que sirvan, puede que no sirvan, pero yo sí necesito conocer el estado de mi proceso con números y con base a eso tomar las decisiones. Entonces, por eso es esta importancia de siempre tener en cuenta que es medición, que el Lean Six Sigma es medición, que tomamos decisiones con base a datos. Entonces hay dos conceptos muy importantes que ya los mencioné, el valor agregado y el valor no agregado. El valor agregado es el tiempo que se invierte transformando el producto o el servicio que brindemos para el cliente. Es ese valor, es ese tiempo que al cliente le interesa o que pagaría porque ese paso se realice. Y lo que queremos es que se realicen las cosas bien desde la primera vez, para que no existan pasos de reproceso. ¿Por qué? Porque el reproceso al final es un desperdicio y eso es lo que no queremos dentro de un proceso Lean Six Sigma. Y posteriormente está el concepto de valor no agregado, que es el tiempo inherente al sistema, digamos el cumplimiento de requisitos, que no podemos saltarnos esos requisitos bajo el cual se rige nuestra organización
nuestro sistema, todo lo que sean tiempos de espera, de movimiento, de transporte, estos desperdicios que vamos a ver el concepto ahora un poco más adelante, más claro, pero nada más para que tengan claro que todos estos tipos, al final, todo lo que envuelve los desperdicios es tiempo de valor no agregado y que los clientes pues no están dispuestos a que este paso se realice. Entonces, uno de los objetivos más importantes de la metodología Lean Six Sigma es la eliminación de desperdicios. Y existen 3 categorías de estos desperdicios. Está MIUDA, MIURA y MIURI. Son 3 conceptos. Entonces, MIUDA se refiere a procesos o actividades que no agregan valor. Estos tipos de residuos no ayudan de ninguna manera al proceso de nuestra organización y más bien lo que hacen es que aumentan los costos y hacen que las tareas duren muchísimo más de lo que deberían. Entonces, encontrar y eliminar MIUDA es esencial para reducir costos y mejorar la eficiencia dentro de nuestro proceso. Y existen 8 formas diferentes de desperdicios dentro de MIUDA que las vamos a ver más adelante, pero para que lo tengan claro que esos 8 desperdicios están dentro de este concepto. Ahora, MIURA, que es relacionado, bueno, es variabilidad, es un tipo de desperdicio que es causado por desniveles en la producción y en los servicios. Por ejemplo, suceden cuando no existen procedimientos, cuando no existen estándares a seguir, o sí existen, pero no los estamos aplicando, o no todos dentro de nuestra organización estamos aplicando. Entonces va a haber variabilidad. Y recuerden, Six Sigma no queremos variabilidad, queremos estandarización. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto. Al final, ¿qué va a ser el resultado de tener esa variabilidad? Que los defectos se van a ir en nuestros productos o en nuestro servicio. Vamos a tener servicios defectuosos. Y entonces van a recibir un servicio o un producto inconsistente. Entonces vamos a tener dificultades para completar los servicios, se ralentiza la entrega de estos. Y por último, MIURI, que es el concepto de sobrecargas, es el resultado de tareas o procesos que son demasiado difíciles o que sobrecargan a los trabajadores. Entonces, cualquier actividad que es demasiado difícil de llevar a cabo, por ejemplo, cuando yo paso de una etapa del proceso a la siguiente, vienen diferentes etapas de mi proceso, se vienen ejecutando de una manera adecuada, pero de repente llego a una donde hay un cuello de botella, porque la persona está sobrecargada, porque un equipo está sobrecargado, no tengo suficientes materiales. Entonces, esto es un problema, es un desperdicio de MIURI. Y esto se debe a que los trabajadores carecen, puede ser porque ellos carecen de la formación adecuada, de repente es muy difícil llevar a cabo, ejecutar esa tarea porque no tienen la formación adecuada, ahí entonces hacen un cuello de botella, no tienen igual estándares que seguir, igualmente como lo que afecta a la variabilidad, o no reciben las herramientas adecuadas para el trabajo. Entonces, cuando ellos carecen de todas estas herramientas o suceden este tipo de acontecimientos, entonces las tareas se van a volver mucho más difíciles de ejecutar, toman más tiempo y van a dañar el producto o servicio que vamos a entregar. Entonces, ahora sí, vamos a ver los 8 desperdicios que envuelve MIUDA. Entonces, todos los desperdicios son de valor no agregado. La meta de Lean, entonces, es eliminar estos desperdicios y quedarme solo con un proceso, con un tiempo que sí está agregando valor al producto o servicio que yo voy a entregar a los usuarios. Entonces, tenemos los defectos. El primer desperdicio ocurren cuando se crean errores, cuando hay errores y reprocesos, y estos tienen que ser corregidos, deben devolverse para que ya vayan de acuerdo a las especificaciones, y estos reprocesos son desperdicios. Un ejemplo de reprocesos, por ejemplo, en nuestra área de ciencias forenses, cuando estamos dentro de un sistema de gestión de calidad,
tenemos implementado la revisión por pares. Si yo reviso un reporte, un dictamen, me doy cuenta que algo está incorrecto, no se hizo bien, tengo que devolver eso al perito. Ya eso es un reproceso, yo debo devolver algo, se tiene que volver a revisar, el perito lo tiene que chequear de nuevo y otra vez va hacia el revisor por pares. Esos son reprocesos que no queremos y que al final se ven como desperdicios. Por eso es necesario seguir los estándares para que intentando hacerlo bien desde la primera vez. Después está la sobreproducción. ¿Estoy produciendo realmente lo que necesito o estoy fabricando, produciendo o realizando más? Tengo mucho inventario. Recuerden que el inventario desacelera el proceso. Después está la espera. Cuando mi trabajo o proyectos se detienen o se ralentizan porque han llegado a una etapa donde hay un cuello de botella. Por ejemplo, se ven en muchos proyectos que cuando yo paso de una etapa a otra, hay un tiempo de espera muy grande. Entonces, eso es tiempo de valor no agregado. El producto o servicio está ahí esperando a que siga la cadena dentro del proceso de producción, pero está detenido. Posteriormente está el talento no utilizado. No utilizar el conocimiento o habilidades de personas dentro de mi equipo de trabajo que me puedan estar apoyando dentro de mis necesidades, con su conocimiento, con sus estudios, con sus habilidades. Eso también es un desperdicio, el talento no utilizado, que puedan estar brindando ideas y apoyando realmente a mejorar el proceso. El transporte, cuando hablamos de transporte, se refiere al movimiento de materiales o productos que no son necesarios, suministros de un área a otra. El inventario, los materiales, los productos, todo aquello que no está siendo utilizado y hay excesos de esto, es un desperdicio tremendo. Bueno, muy importante cuando se da la ejecución de fondos públicos y que manejamos, también eso es muy importante tenerlo en cuenta. Somos responsables de no desperdiciar, por ejemplo, comprando reactivos que no necesitamos, kits que no necesitamos, porque siempre se ha comprado una determinada cantidad, pero deberíamos detenernos a revisar con datos realmente cuánto estamos ocupando, cuánto de esto se está utilizando. Es muy importante. Entonces, que no, por ejemplo, que no se venzan kits, que no tengamos que botar ningún suministro, ningún material porque no supimos llevar un adecuado control del inventario. Eso es muy importante y es un desperdicio que hay que tener mucho cuidado. Posteriormente está el movimiento. El movimiento, la diferencia entre el transporte es que ya el movimiento es movimiento de personas que no son necesarios. Estoy moviéndome de un área a otra sin necesidad porque tengo los materiales muy lejos de mí, el equipo instrumental muy lejos de mí, o porque tengo que estar buscando reactivos o materiales que no están en su lugar. Toda esa clase de movimientos es un desperdicio. Y por último está el sobreprocesamiento. Esto es cuando se pone más trabajo a un producto o servicio del que realmente se requiere. Y por ejemplo, nosotros podemos pensar que al realizar más análisis y tengamos más información, va a incrementar la confianza para al final poner un resultado en nuestro dictamen o reporte. Pero eso puede llevarnos a lo que es la ilusión del conocimiento, que creemos que por ponerle más trabajo y más requisitos de calidad a ese producto, a ese servicio, al final a ese resultado que vamos a entregar a nuestros usuarios, creemos que va a ir vamos a incrementar la confianza. Y eso muchas veces no es así. Muchas veces quizás desde la primera vez, con el primer análisis que realizamos, era suficiente, cumplimos con nuestros requisitos de nuestro sistema de gestión de calidad y no era necesario invertir más tiempo, más reactivos, más análisis dentro de eso. Entonces es algo que hay que revisar. Se está dando ese sobreprocesamiento, es un desperdicio igualmente.
Ahora, con esto hay que tener cuidado, qué es lo que no estamos viendo, porque nosotros vemos tres cosas: el retrabajo, vemos el reanálisis, las devoluciones que hay, pero eso es solo como la punta del iceberg. Pero detrás de eso, debajo de eso, perdón, hay una serie de cosas que pueden ser muy graves para el servicio que estamos brindando. Clientes no satisfechos, equipo de trabajo no satisfecho, inventario extra, análisis extra, no conformidades, no se cumplen con los tiempos de espera, hay tiempos de respuesta muy amplios, lejos de lo que esperan nuestros usuarios que tengamos. Entonces, todo eso, esos tres conceptos pueden estarnos llevando a este montón de cosas que son graves. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que no estamos viendo. Ahora ya vamos a entrar a hablar en sí de lo que es lo necesario para ejecutar la metodología, un proyecto con la metodología Lean Six Sigma. Entonces tenemos el ciclo de Mike. Hablábamos antes de que muchos cambios que nosotros realizamos al proceso puede ser que no sean efectivos porque realmente no están llegando a la raíz del problema. Para llegar realmente a la raíz del problema y para yo ejecutar de una manera exitosa un proyecto de Lean Six Sigma, yo debo desarrollarlo de una manera sistemática. Y para eso es realizar este ciclo. Ejecutar son 5 fases que se ejecutan para abordar los problemas. Entonces tengo que ir fase por fase. No puedo decir, no, me parece que de medir voy a saltar de una vez a las mejoras, no voy a analizar los datos. Eso está mal, porque si hacen eso definitivamente no van a tener un proyecto de Lean Six Sigma exitoso. Debemos seguir las 5 fases en el tiempo adecuado para poder tener resultados exitosos. Entonces, la primera fase es la fase de definir. Aquí vamos a definir el problema, vamos a detectar oportunidades de mejora, cuáles son los objetivos del proyecto, cuáles son los requerimientos tanto internos como externos, cuál es el cronograma bajo el cual yo voy a ejecutar cada una de las fases. Y todo esto yo lo debo poner en un acta de constitución o un project charter, como lo quieran, como lo llamen, pero es muy importante dejar ahí todo bien específico, todo bien definido desde el inicio. ¿Cómo va a regirse nuestro proyecto? ¿En qué tiempo? ¿En qué forma? ¿Cuál es el objetivo? Y también es identificar factores críticos de éxito para mi proyecto, identificar riesgos, qué riesgos puedo tener yo durante la ejecución de mi proyecto, es muy importante para que tengamos cómo responder a esos riesgos si se llega a materializar alguno de estos. Puede ser que se materialice alguno y si no tenemos un plan para responder a los riesgos, pues no vamos a tener resultados exitosos. Posteriormente viene la fase de medir, que acá lo que vamos a hacer es medir el desempeño actual de mi proceso. ¿Qué está ocurriendo realmente en este momento? Entonces tengo que agrupar, una vez que yo mida esto, agrupo toda la información que me va a describir al final el tamaño y la naturaleza del problema. ¿Qué herramientas tenemos? Muchísimas. Están mapas de flujos de valor, diagramas typo, mapas del proceso, diagramas de espaguetis, análisis de cuellos de botella. Son muchas las herramientas, vamos solo a ver pues algunas, y después hay un concepto muy importante que es como frutos más a mano, como oportunidades fáciles. ¿Qué quiere decir los frutos más a mano? Por ejemplo, les he dicho que es muy importante seguir sistemáticamente toda la fase, pero cuando iniciamos en la fase de medir, a veces hay algunas cosas, algunas mejoras que se ven así a simple vista, son como frutos maduros y están fáciles de alcanzar, no requieren mucho esfuerzo, no hay que estimarlos. Es algo fácil de obtener, es algo fácil de lograr o de tomar ventaja de esto que estoy viendo en este momento. Entonces,
pues hacerlos, porque no se pueden tampoco ignorar. Ahora, cuando ya tienen todas las, es muy importante sentarse a revisar de dónde se tomó, qué información se recolectó y qué información se encontró, porque al final toda esta información la vamos a llevar a la etapa siguiente de análisis, y esto es para garantizar que el análisis y las soluciones se basan en el rendimiento real y no en información teórica o anecdótica, que ya vimos que no es lo correcto. Una de las herramientas es la voz del cliente, que es dentro de esta fase de medición. Es muy importante. La metodología Lean Six Sigma va orientada al cliente. Realmente lo que estamos, si han visto los conceptos de valor agregado, de valor no agregado, al final es lo que realmente, si el cliente o el usuario está dispuesto a que ese paso se realice, está dispuesto a esperar porque ese paso se realice, porque al final sí le está agregando valor al producto o servicio que yo le voy a entregar. Entonces, muchas instituciones piensan que saben lo que los clientes quieren, pero pocos se toman el tiempo de realmente investigar y confirmar esto. Es importante recordar que en Lean Six Sigma no se adivina, ¿verdad? Entonces, como vamos a tomar decisiones con base a datos, debemos ponernos en contacto con nuestros usuarios. Realmente estamos cumpliendo las necesidades que ellos tienen. Está el mapa de procesos también. Es muy importante conocer mi proceso. ¿Qué pasos se dan? ¿Qué pasos no se dan? Puede ser inclusive que dentro de las mismas personas hay unos que están haciendo un paso, hay otros que no. ¿Qué decisiones se están tomando con esto? Es muy importante conocer cada etapa dentro de mi proceso y por eso mapearlo es tan importante. Y después una herramienta que nos va a ayudar muchísimo y que aporta muchísimo es el mapa de flujo de valor. En este mapa nosotros vamos a tener las etapas de nuestro proceso y vamos a conocer cuánto dura cada etapa del proceso, cuánto se dura de una etapa a otra. Como veíamos antes, ¿será que hay muchos tiempos de espera? ¿Será que hay cuellos de botella pasando de una etapa a otra? Eso lo vamos a dar cuenta con este tiempo. El tiempo de valor agregado, el tiempo de valor no agregado. ¿Cuánto dentro de este proceso hay de tiempo de valor no agregado? Podemos decir el 15% de valor no agregado. Entonces, eso ahí es donde nos enfocamos para disminuirlo o eliminarlo. Por eso es tan importante esta herramienta. Y ya después pasamos a lo que es a la etapa de analizar, que aquí vamos ya, todos los datos que obtuvimos de la fase de medición los vamos a estudiar, conocer realmente qué está pasando en el proceso y asegurarnos que realmente se identifiquen las verdaderas causas raíz. Aquí vamos a utilizar herramientas como gráficos de análisis de cargas, análisis de causas raíz, gráficos de control, diagramas de Pareto. Y también es muy importante, ya aquí de análisis a la mejora, vamos a empezar con, con nuevas propuestas de trabajo, nuevas soluciones. Entonces hay algo que también hay que manejar, que es el cambio. Y muchas veces no son los cambios que vamos a hacer, sino como las transiciones a lo que hay que ponerle atención, porque no son la misma cosa. Un cambio es, por ejemplo, como cuando me mudo de casa o cuando se reorganizan los roles de trabajo del equipo. Pero las transiciones es una cuestión psicológica y es un proceso en el que se atraviesan diferentes etapas y mientras el equipo de trabajo interioriza y acepta los detalles de la nueva situación laboral, ahora estamos trabajando con un proceso distinto. Entonces, es algo muy importante tenerlo en cuenta. Mi compañera Gina les va a comentar algo de esto más adelante, pero sí es un concepto muy importante. Y después, aquí entonces ya al final vamos a evaluar qué causas se identificaron y qué datos apuntan a las mejoras en esas causas que realmente qué vamos a mejorar en esas causas que realmente van a tener el impacto deseado que queremos, que ya lo definimos con un objetivo.
Entonces, una de estas herramientas es el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto es una herramienta de priorización que se rige por lo que es la regla 80-20, que establece que el 80% del impacto del problema aparece por el 20% de las causas. Entonces, conocer la regla 80-20 me permite a mí entender qué hacer, me permite entender que cuando yo hago un cambio en el 20% de los problemas más importantes, me va a permitir un aumento en el 80%. Entonces, es lo primero que hay que ir. Entonces, ya estábamos viendo el proceso en general, global, y ahora el diagrama de Pareto nos dice en el en el 20% que debemos enfocarnos para realmente obtener los resultados deseados. Y posteriormente está esta, que es una de las herramientas más básicas que se utilizan en la mayoría de los procedimientos de análisis de causa raíz, y que es el diagrama de Ishikawa o el de espina de pescado, que identifica muchas causas posibles para un problema. Entonces, vamos a plantear lo que es el problema. Lo pueden ver a la derecha. Vamos a hacer la declaración del problema, y cuando ya tengamos este problema declarado, vamos a analizarlo con base a 6 categorías, que son máquinas, métodos, materiales, medio ambiente y mano de obra. A cada una de esas categorías vamos a estudiar lo que es su causa y su subcausa. Y ya entonces entramos a lo que es la fase de mejora. Aquí el pensamiento, como les dije, pasa de ser amplio, como el que teníamos antes, a concentrarnos en las causas que ya se conocen que están creando el problema. Entonces, en esta fase vamos a ver los posibles cambios y vamos a poner a prueba un conjunto de soluciones para ver si realmente estas van a darme los resultados que deseamos a través de un plan piloto. Entonces, herramientas como indicadores de éxito, flujo de trabajo, Lean, lluvia de ideas, estandarización, es lo que buscamos dentro de esta fase. Vamos a ver qué medidas logró desarrollar el equipo, cómo se decidieron cuáles medidas vamos a implementar. Puede que existan muchas, puede que el equipo dé muchas ideas, pero cuáles realmente vamos a implementar, cuáles realmente van a tener un impacto, y qué pasó cuando las medidas fueron puestas en práctica. Algo que hay que tener muy presente es que un proyecto de Lean Six Sigma yo no lo puedo iniciar pensando que ya yo tengo la solución, porque eso es una muy mala práctica. Vamos de una vez de la etapa de definir hasta la etapa de mejora. Nos estamos saltando el análisis, la medición y el análisis. Yo he visto esto con un proyecto que se desarrolló aquí en el departamento, que al inicio mis compañeras, y fue un proceso bastante enriquecedor, porque decían que sí, que ya tenían que ya saben cuál era la solución. Y entonces, de nuevo, no, ustedes no saben todavía cuál es la solución, pero fueron muy insistentes en que eso era. Y cuando se fue desarrollando el proyecto, lograron darse cuenta realmente, cuando ya midieron y analizaron las verdaderas causas raíz, se dieron cuenta que la solución que ellas tenían estaba muy lejos del problema, de solucionar el problema que realmente estaban teniendo. Entonces, fue bastante enriquecedor, y es muy importante tenerlo en cuenta, no predisponerse que desde el ya yo sé la solución que tengo. Entonces, una herramienta que usamos es la lluvia de ideas. Lo bueno de la lluvia de ideas es que proporciona muchas soluciones en un tiempo corto. La idea es estimular el pensamiento creativo, y para desarrollar una amplia gama de ideas es ir por una gran cantidad de ideas, permitir que las personas completen la idea que tienen, no interrumpirlas. Al inicio todos dan sus ideas, no tienen que interrumpirse, no tienen que cuestionarse o preguntarse, o la persona no tiene que detenerse a explicar por qué está dando esa idea, simplemente todos dan las ideas que tienen. Nuevas ideas se pueden construir sobre ideas ya existentes. Es importante ser breve
y elegir un lugar cómodo para sentarse y pensar sin distracciones y poder realmente enfocarse en el problema. Lo podemos utilizar cuando estamos buscando causas, análisis causas raíz o la búsqueda de soluciones para la etapa de mejora. ¿Qué es importante que no se debe hacer durante esto? No se debe criticar, no se debe juzgar, no se debe parafrasear y muy importante, no se debe permitir que solo una persona domine la sesión. Todas las personas deben de participar. Y ya está la fase de control, que aquí lo que nos vamos a asegurar es que las mejoras que implementamos perduren. Asegurarse de que todo el equipo esté realizándolo. Es muy importante que quede claro que hay una manera nueva de realizar las cosas. Estábamos ya la manera antigua, eso quedó, y aunque el proyecto del Lean Six Sigma termina, seguimos trabajando con la metodología, seguimos trabajando con un proceso mejorado y esta es la nueva manera de hacer las cosas y es importante que todos estén enfocados realizándolo de la misma manera. Es muy importante identificar el desempeño del proceso y que si realmente con esas mejoras estamos alcanzando el objetivo que nos planteamos y que nos definimos en la primera fase. Aquí podemos utilizar controles visuales, pizarras de producción, pizarras de ideas para recolectar nuevas ideas, 5S, Pocayokes y Horrels. Entonces, aquí es muy importante definir qué indicadores se van a utilizar para evaluar el proceso, quién va a recolectar esos datos, cómo se van a utilizar esos datos. ¿Qué decisiones voy a tomar con base a esos datos que estoy recolectando mes a mes, por ejemplo, si así me lo planteo, para seguir controlando mi proceso y cómo vamos a documentar esa información? Es importante revisar si todo el equipo está al mismo nivel, si todos estamos trabajando como un equipo de trabajo y realmente estamos cumpliendo las metas con las que todos nos estamos comprometiendo. Estos huddles, bueno, en varios deportes, el fútbol, por ejemplo, hacen un huddle y es que es la acción en la que el equipo se reúne, usualmente que es un círculo cerrado, y ahí plantean una estrategia, se motivan o celebran algo también, al final sirve para esto. Entonces, el líder va a guiar este huddle. Es lo mismo con esto, como pueden observar en las imágenes, se ponen se pueden poner pizarras, de estas pizarras blancas, y ahí vamos a poner las metas que tenemos, que vamos a alcanzar, si realmente se están cumpliendo, si el objetivo que nos planteamos se está cumpliendo. Es como para dar seguimiento al progreso y resalta aquellos puntos conflictivos que están bloqueando la ejecución de las metas como nos la planteamos. Entonces, por ejemplo, de repente un compañero de trabajo puede decir, no, mi meta no la estoy logrando alcanzar, pero me pusieron esta tarea, necesito que alguien del equipo de trabajo me apoye. Quizás alguien del equipo de trabajo que está más aliviado en sus cargas puede decirle, bueno, ok, yo asumo esto. Al final, la meta no debemos verla como algo personal, sino cómo nos ayudamos entre todos para caminar como un equipo de trabajo. Entonces, y es muy importante también, entonces no solo la usemos para esto, sino también pues para celebrar aquellos logros alcanzados. Puede ser que cuando nos pongamos frente a la pizarra, revisar las estrategias y el cumplimiento de metas, pues también veamos, yo puedo decir, bueno, ya, y mi meta era tal y ya la cumplí. Entonces también es parte de la celebración. Y después otra herramienta es las 5S, que es una técnica de organización de 5 pasos para crear y mantener un espacio de trabajo más limpio, ordenado y organizado. Entonces, al final lo que tiene como objetivo es mejorar la calidad y eliminar los obstáculos a la producción eficiente. Se han visto muchos beneficios en disminución de número de accidentes, reducción de costos de mantenimiento, fiabilidad de equipos,
pero requiere realmente un compromiso personal y duradero en temas que como lo que es la simplificación, el orden, la limpieza, la organización, la seguridad. Realmente hay como tener ese compromiso personal y esa disciplina para mantenerla con el tiempo. Y es muy importante que al alcanzar un entorno de trabajo ordenado y limpio, se crean condiciones de seguridad, de motivación y de eficiencia. Además, se eliminan desperdicios de la organización, logrando el mayor aprovechamiento de los recursos disponibles y se disminuyen, por ejemplo, los tiempos improductivos. Que no tengo los materiales que yo necesito en mi espacio de trabajo, tengo que estarme desplazando a otros lados porque están lejos de mí o porque no están en el lugar que se estableció para estos. Entonces, parte del orden y la limpieza, eliminar esos tiempos improductivos en que duro buscando cosas, accidentes por cosas que están mal puestas en el piso, por ejemplo, en el suelo, y se aumenta la calidad realmente con esta herramienta. Ahora les voy a dejar con mi compañera Gina, que va a entrar con la explicación de todos los casos de éxito. Bueno, buenos días. Esta mitad de la presentación que viene corresponde, digamos, ya a ir aterrizando un poco lo que son todos los conceptos que mencionó Carolina, ya casos prácticos de éxito, sobre todo en un laboratorio forense, que es un poco lo que es la presentación. Sin embargo, vamos a empezar primero por preguntarnos quién ha utilizado esto. Yo les puse ahí una imagen con varias empresas. En este momento son privadas, hay alguna pública. Sin embargo, digamos, lo que quería comentarles era que pues esta metodología, como lo mencionó Carolina, no es algo nuevo, no es algo como que uno diga es innovador en el sentido de que sea muy reciente, sino que es ya, digamos, pues tiene sus años. Sin embargo, sí les puedo decir que en los últimos años esta metodología ha tomado fuerza a nivel industrial y a nivel de laboratorio forense. Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, es muy diversa. Por ejemplo, digamos, si ustedes ven esta imagen, podemos ver el sector de medicina, el sector de computación, el sector alimenticio, el sector de automotriz, el musical en general, digamos, puede utilizarse en cualquier sector que quisiera una mejora de procesos. Entonces, no es algo simplemente aterrizado a la parte industrial privada. Aquí nosotros pusimos 3 imágenes de 3 laboratorios en Estados Unidos que son referentes en el tema del trabajo del Lean Six Sigma. Nosotras, Carolina y yo, como parte de la capacitación que tuvimos con la Universidad de West Virginia, tuvimos la oportunidad de visitar estos laboratorios. Carolina visitó 2 y yo visité 1. Pero lo que quería comentarles en esta parte de la presentación es que tal vez ustedes pueden recordar cuando uno era niño y tenía uno un modelo a seguir y uno decía, quiero ser como ese modelo a seguir. Bueno, para nosotras, estos son los modelos a seguir en la parte de un laboratorio forense. ¿Y por qué es que nosotros decimos esto? Porque ellos viven una cultura de Lean Six Sigma. Cuando uno ingresa a sus instalaciones, ve una limpieza, un orden que mencionaba Carolina dentro de las herramientas que se vive, se ve, se respira, se tiene en el ADN del laboratorio. Y es que tienen muchos años, no es algo que llevan haciéndolo hace poco, sino que llevan ya muchos años trabajando y ya dentro de su cultura han adquirido esas formas de trabajo. Por ejemplo, en esta filmina podemos ver lo que son las pizarras que dan trazabilidad, digamos, a los casos, que las alimentan de forma diaria, que las personas participan activamente de alimentar y de estar corrigiendo, digamos, esas pizarras. Y en una de la parte de las filminas también se pueden ver cómo ya lo han hecho de manera electrónica.
Entonces ya cuando uno tiene, digamos, ya cierto nivel y cierto desarrollo, lo puede ir incorporando de una manera más visual, más expedita, digamos, para que puedan ver cómo van los casos en tiempo real. A mí poderosamente me llamó la atención que, por ejemplo, el laboratorio este que se encuentra en Nueva York parecía como que si fuera nuevo. Yo fui en el 2017. Sin embargo, ese edificio fue construido en el 2007, pero parecía como que lo hubiesen estrenado ese mismo año. Entonces, es algo que a uno especialmente le llama la atención y se le queda grabado en su memoria. Ya aterrizando lo que son propiamente los casos de éxito que nosotras queríamos compartir con ustedes, nosotras elegimos 3. El primer caso de éxito que vamos a hablar es uno que se enfocó a la mejora de un flujo de trabajo. Este se hizo en la unidad de análisis clínicos. Esta unidad pertenece a una sección que se llama bioquímica, y esta sección de bioquímica que está en el departamento también tiene a la unidad de genética forense. Entonces, el proyecto que se hizo en ese momento se llamó Mejoramiento del proceso de análisis y optimización del recurso humano en la unidad de análisis clínico, y el objetivo fue reducir al menos un 50% el tiempo del personal pericial encargado de llevar los análisis de enfermedades de transmisión sexual para que se incorporara al análisis de caso de sangre y saliva en la unidad de genética forense, porque la unidad de genética forense en ese momento ocupaba mucha ayuda, porque tenía un alto pendiente. La líder del proyecto, en este caso, fue la compañera Magali Segura, y este proyecto inició en noviembre del 2018 y terminó en agosto del 2019. Magali utilizó, junto con todo el equipo de trabajo, varias herramientas de las que mencionó Carolina, y ellos lograron identificar el problema. ¿Cómo lo visualizaron Magali y el equipo de trabajo? Bueno, con 2 actividades de proceso que generaban atrasos. Estas 2 actividades eran el tiempo de espera entre los análisis inmunológicos con el equipo Architect y otro equipo que se llamaba ELISA. Este era un tiempo de 79 días en promedio, un tiempo de espera entre un análisis y otro. Y el otro problema que tenían identificado fue el tiempo de espera entre el ELISA y los análisis moleculares. Y ellos midieron que eran 75 días en promedio lo que duraba, digamos, entre el ELISA y los análisis moleculares. Entonces, ¿qué pasa? Lo importante es medir. Ellos identificaron que eso era. Se me olvidó darles un dato importante, y es que este proyecto se basó en casos que eran mayores a 3 meses y que estaban pegados. Entonces, ellos no sabían el por qué estaban pegados. Quisieron, digamos, trabajar en ese perfil. Aquí podemos ver cómo Magali hacía sus reuniones, los compañeros que forman parte del grupo de trabajo del proyecto, y cómo fueron identificando cuál era la propuesta de mejora que podía dar solución a esos 2 problemas. Y por aquí podemos ver la propuesta de mejora que ellos propusieron, ¿verdad? Valga la redundancia, y lo hicieron en 4 puntos. Disminuyeron los tiempos de espera entre los análisis inmunológicos y moleculares. Eliminaron las actividades de valor no agregado. Implementaron funcionalidades en un sistema automatizado que nosotros tenemos en el departamento que da trazabilidad a todos los casos, y es parecido a un LIMS. Esto hace que se minimice la transcripción de resultados y se automaticen los procesos, entonces disminuye los tiempos. Y el otro punto de la propuesta fue que implementaron una nueva forma de trabajo con la que dieron más participación a los técnicos. Entonces, ellos hicieron un plan piloto para poderlo poner en prueba. ¿Cómo eliminaron los tiempos? Bueno, ¿se acuerdan un poco del concepto que mencionó Carolina, que decía lo de los frutos a mano? Bueno, esto es un fruto a mano. Ellos tenían un equipo que se llamaba Architect, ¿verdad? Que se llama Architect, en un laboratorio central, pero los compañeros que hacían los análisis, que procesaban los datos, estaban en otro edificio. Entonces lo que hicieron fue mover el equipo de un edificio a otro, y lo que hicieron fue
evitar, digamos, lo que son los traslados, los desplazamientos que se tenían que hacer para montaje de muestras y para la supervisión digamos, de lo que era la corrida. Entonces, eran cosas muy sencillas que al final lo pudieron lograr y se ahorraban su tiempo. Otra cosa que también pudieron hacer fue que cuando ellos empezaron a revisar el proceso, el procedimiento, se hicieron varias preguntas y entonces hacían un análisis que se llama tinción de Gram y se lo hacían a todas las muestras por defecto. Cuando dijeron, bueno, ¿por qué es que lo hacemos? Se reunieron y dijeron, bueno, ¿por qué es que hacemos esto? Y entonces, porque así siempre lo hemos hecho. Alguien en su momento lo planteó en el procedimiento y nunca lo habían cambiado, nunca se habían interrogado por qué era esa razón. Entonces, al final, técnicamente, se dieron cuenta que solo era indispensable hacer la tinción de Gram si ellos tenían otro análisis positivo que se llama Taller-Martin. Entonces, el resultado de este cambio fue 200 tinciones menos de Gram al mes, que representaban un ahorro mensual de 17 horas por perito en la parte laboral. La forma de trabajo que ellos plantearon, ese es el piloto, ¿verdad? El plan piloto. Y resulta que lo que hicieron fue capacitar y generarle competencia al técnico para que pudiese hacer unas actividades que hacía normalmente el perito. Entonces, aquí, en esta parte, si ven el cursor, podemos ver cómo, digamos, en la que dice antes, la casilla que está en azul representa el tiempo asignado para el técnico. Y las casillas que están en verde es el tiempo asignado al perito. Sin embargo, esto era como se hacía antes. Al momento en que lo capacitan y lo empoderan, al técnico le dejan otras actividades, que es como se hace ahora, y el perito libera tiempo para poder ir a la otra unidad. Entonces, ¿cuáles fueron, digamos, también como aspectos importantes dentro de esta mejora? Si nos vamos a la parte derecha de la pantalla, vamos a ver que ellos generaban los resultados con el equipo, los alimentaban manualmente a un libro, pasaban manualmente a unos formularios de análisis y después manualmente al dictamen. Posteriormente del proyecto, lo que hicieron fue que los resultados sí se alimentan manualmente, pero a una plantilla del sistema informático que se llama análisis de resultados en serie. Y este sistema lo que hace es generar los formularios de análisis de manera automática y genera un borrador de dictamen de manera automática. Entonces ahí se hizo un ahorro en cuanto al tiempo, digamos, que se invertía para ese proceso. Antes habían más errores y más revisiones. Ahora, digamos, el hecho que se haya automatizado esa función hace que sea, digamos, que haya menos errores y menos revisiones. Ok, aquí podemos ver los resultados y los objetivos, como los habíamos dicho, era reducir en un 50% el tiempo de los expertos. Ellos cuando empezaron tenían 2 expertos en esa unidad. Después, con solamente medio tiempo de un perito, podían sacar la labor. Entonces, el ahorro que tenían de un perito y medio, lo utilizaron para ser usado en ADN. Lo que es también bueno, yo no les comenté, pero ellos tuvieron en algún momento una restricción, que era mantener un tiempo de respuesta en al menos 3 meses. En realidad ellos cuando empezaron el proyecto lo empezaron con un tiempo más bajo, que fue 1.2 meses. Sin embargo, tenían la expectativa de que cuando cambiaran la forma de trabajo, se les fuera para arriba el tiempo de respuesta, pero no fue así. Desde el inicio estaba bajo y después empezó a bajar, a bajar, a bajar, y no tuvieron ningún inconveniente. Entonces, después del proyecto fueron 0.7 meses. Entonces, ¿qué tenemos? Es que los resultados salen mucho más rápido. También hicieron indicadores financieros en donde pudieron valorar, digamos, cuánto era el tiempo de ahorro laboral versus también más el costo, perdón, de los análisis que se dejaban de hacer.
y hicieron una proyección anual de ahorro de $36,717. El segundo caso de éxito que queremos compartir es con respecto a una mejora de gestión. Normalmente cuando planteamos proyectos de Lean Six Sigma nos vamos a la parte técnica y eso no está mal, pero también podríamos hacerlo en la parte administrativa, y en este caso el segundo proyecto que queremos compartir con ustedes fue realizado en la sección de toxicología en el área administrativa, y el proyecto se llamó Mejoramiento del control de inventarios y manejo de consumibles del equipo de análisis instrumental. El objetivo era reducir en un 50% el tiempo dedicado al manejo de inventarios de consumibles de los equipos de análisis instrumental. Y la líder del proyecto se llama Lucía Lozano y la compañera también, Adriana Cid, quien apoyó a Lucía. Y cabe indicar que Lucía ha participado en 3 proyectos, siempre fue parte del equipo, pero en este caso ella lo lideró. Y inició en junio del 2020 y en diciembre del 2020 terminó. Eso quiere decir que ella tuvo también la limitante de la pandemia. Lucía, junto con el equipo de trabajo, identificaron que el problema que tenían era el tiempo invertido en los pasos de verificación de consumibles y el ingreso al sistema informático TIAPO. Nosotros tenemos un sistema que se llama Tecnología de la Información de Apoyo Administrativo Policial, que lleva todo el control de inventarios. Y una vez al año se hace una auditoría de ese manejo y gestión de inventarios. Entonces ella identificó que ese tiempo correspondía a un 81% del total del tiempo del proceso que se utiliza para el manejo del inventario de consumibles durante un año. Entonces era muchísimo el tiempo que se dedicaba para esta tarea. Entonces, aquí la podemos ver, esta es Lucía, la que está aquí de pie, y ella liderando, digamos, todo lo que fue el proceso, haciendo su lluvia de ideas, haciendo sus análisis de causa raíz, ponderando, tomando las opiniones de los compañeros que estaban involucrados en el proceso. Así como les había dicho, utilizó causa raíz, también utilizaron otra herramienta que se llamaba 5 porqués. Entonces ella llegó a construir, junto con el grupo, una propuesta de mejora que se basó en 6 puntos. Nombraron encargados de inventarios y suministros y los oficializaron. Definieron un nuevo proceso para mantenimientos programados, entonces como mínimo 2 días con anticipación tenían que solicitar los consumibles. Recordaron al personal evitar tomar sin permiso, porque era una práctica que siempre se hacía. Y también, digamos, concientizaron la importancia de tener en orden los inventarios y el compromiso de los controles, porque a ella era la que le tocaba una vez al año hacer toda la revisión y andar detrás de los compañeros, qué había pasado. Entonces, era un problema. Entonces, lo que hicieron también en el punto 4 fue que implementaron revisiones cuatrimestrales, no las dejaron en una sola, sino que las fueron diluyendo para tener un mejor control. Además, hicieron kits de emergencia para los equipos, y estos se utilizan sobre todo en las noches cuando las compañeras no están y si hubiese que hacer algún cambio, entonces hicieron unos kits de emergencia. También colocaron cierres al mobiliario, que era una de las cosas que parece mentira, pero eran de los factores que afectaban y alimentaban el problema. Aquí vamos a ver un ejemplo del compromiso y el apoyo de la jefatura, en donde se oficializó el inventario, la persona encargada, la persona sustituta, la persona que colabora en su ausencia. Eso es muy importante. Aquí vemos una fotografía de los kits de emergencia que se hicieron, que en este momento mi compañera me dijo que a la fecha no los han utilizado. Eso quiere decir que las otras medidas sí han funcionado. Aquí podemos ver el mueble como quedó, que a ella le asignaron un mueble con cierre. Y parte de su trabajo fue seleccionar y dejar lo necesario y asignar un sitio para cada cosa. Entonces, cuando empezaron a hacer esa selección, ella se sentó con el jefe y empezó a revisar. E inclusive se dieron cuenta de que habían insumos y digamos que habían partes de equipos que eran viejísimas desde el 2014 y que ya inclusive a veces ni siquiera estaba el equipo en funcionamiento.
Estos fueron los resultados de Lucy. En los pasos, estos que podemos ver son los pasos que tuvieron mejora dentro de su proceso. Y, por ejemplo, el ingresar consumibles a este sistema tuvo un ahorro de 150. El almacenaje y ordenar tuvo un ahorro de 30 minutos. Buscar consumibles tuvo un ahorro de 60 minutos. La revisión de inventarios tuvo un ahorro de 840 minutos para un total de 1080 minutos, que al final, en todo el proceso, representa un 51% de su tiempo. Y el tercer caso de uso, el tercer caso de éxito que queremos compartir corresponde a una disminución del pendiente. Este caso se hizo en la disciplina de pericias físicas. El proyecto se llamó Mejora en el manejo de los casos de la unidad de comparaciones balísticas de la sección de pericias físicas. El objetivo fue reducir en un 8% el pendiente de los casos en la unidad de comparaciones balísticas con un retraso mayor a los 3 meses. La líder del proyecto en este caso fue mi compañera Carolina, que les estuvo hablando ahora al inicio de la presentación. Y el inicio del proyecto fue en enero del 2019 y al final finalizó en junio del 2019. Carolina lo que hizo fue identificar, junto con el equipo de trabajo de pericias físicas, el problema. Y ellos se dieron cuenta que el tiempo invertido en los pasos, el problema estaba en el tiempo invertido en los pasos de apertura, comparación y elaboración del dictamen. ¿Eso con qué lo hicieron? Con un diagrama Pareto. Al detallar, digamos, también el flujo de proceso, identificaron altos tiempos de valor de espera entre etapas de los procesos y actividades de valor no agregado. Por ejemplo, en uno de estos diagramas, que es el de cargas, podemos ver, digamos, lo que es el área naranja, son las actividades de valor no agregado que ellos lograron identificar dentro de su proceso. La idea era eliminarlas. ¿Cuál fue la propuesta de mejora de Carolina junto con el grupo de trabajo de pericias físicas? Bueno, estandarizaron el trabajo con buenas prácticas. Carolina les dijo, a veces no es que estemos haciendo las cosas malas, pero hay una mejor manera de hacerlas. Entonces ellos lograron identificar cuál era la mejor manera de hacerlas y lo aplicaron. Entonces estandarizaron su proceso de esa forma. Establecieron un tiempo límite en la verificación y revisión por par. La verificación la tratan de hacer inmediata y la revisión por par tiene un tiempo máximo de un día y antes esperaba, digamos, varios días en la gaveta. Eliminaron un cuello de botella que lograron identificar y era que un perito realizaba la apertura para 7 peritos y dejaba formularios de trabajo listos. En ese momento, la manera que fue atendida, digamos, era que la perito que antes atendía 7, ahora atendía 3 y los otros 4 iban a ser apoyados por los compañeros de la unidad operativa. Y estos fueron los resultados de la compañera Carolina, que aquí podemos ver los aspectos mejorados. El tiempo de respuesta antes del proyecto eran 4 meses. El tiempo posterior al proyecto fue 1.1 mes. Quiere decir que tuvo un ahorro de 2.9 meses. El tiempo total del proceso bajó, o sea, se disminuyó, tuvo un ahorro de 1.560 minutos y la disminución de los casos con una antigüedad mayor a los 3 meses fue de 124, pasaron a 4. Quiere decir que tuvieron una reducción de un 97%. El proyecto fue muy exitoso y todavía mantienen sus tiempos. Ok. Como parte, nosotros les queremos dar unos tips para que puedan, digamos, pensar si es que se animan a hacer Lean Six Sigma dentro de sus laboratorios. Nosotros consideramos que esta es quizás la herramienta más fundamental con respecto, digamos, al trabajo. La gestión de cambio es fundamental. Entonces, aquí vemos, digamos, en esta imagen el proceso. Y es, digamos, salir de una zona de confort. Normalmente va a haber un elemento externo, aquí se va a llamar el proyecto de Lean Six Sigma. Va a haber resistencia, va a haber caos, porque es cambiar las formas de trabajo que normalmente venimos haciendo. La idea transformadora es cuando se ejecuta la propuesta de mejora por todos, por cada una de las personas que hacen ese proceso,
Después viene la integración y dicen, ay, pero hay la propuesta mejor que tenemos, pero yo tengo otra idea, tengo una idea mejor. Y entonces empiezan a aportar, se empiezan a integrar y tienen una nueva forma de trabajo, un nuevo status quo. Entonces, eso para nosotros es muy importante que ustedes lo visualicen, ¿verdad? Este es en general el proceso que se da. Y siempre va a haber resistencia, siempre va a haber miedo, porque es algo muy natural. Los procesos de cambio siempre están asociados en general con palabras negativas. Siempre lo tenemos como rechazo, miedo, frustración, resistencia. Pensemos, es más, en la emergencia sanitaria en la que estamos ahorita inmersos y todo lo que vivimos desde hace un año, desde marzo del 2020. O sea, para nosotros fue todo un cambio, tuvimos que hacer roles nuevos en el laboratorio, cambios de formas de trabajo, inclusive cuando hay un caso sospechoso hay que atenderlo, o sea, hay que hacer un proceso de limpieza. Esas cosas nos dan miedo, sí. ¿Es normal? Sí. Pero ahora lo que nosotros tenemos que reflejar son las cosas positivas. Siempre pensar en positivo. Entonces ahora pensemos en todo lo que hemos logrado y las cosas positivas que hemos hecho durante este año en todos nuestros laboratorios forenses. Por aquí yo quería compartirles esta frase que es de una profesora de una universidad de negocios que es de aquí de Costa Rica, que es bastante conocida a nivel de Latinoamérica. Y dice que las mentes humanas identifican los cambios producidos por los otros como amenazas. Las amígdalas cerebrales se activan, los circuitos neuronales asociados con el peligro se ponen en funcionamiento y los cerebros empiezan a generar el cortisol, la hormona del estrés. Todos estos fenómenos se realimentan entre sí y terminan generando un círculo vicioso del miedo que lleva al organismo a un modo de funcionamiento llamado lucha o huida. Las personas que funcionan en este sistema se transforman en los resistentes al cambio, tanto personal como profesional. Y eso es lo importante aquí que nosotros queremos hacer ver, es que lo que uno tiene que hacer es gestionarlo, tener un plan. Entonces, nuestro consejo es tener o aplicar estas 5 claves. La primera clave es liderar la idea. El primer paso es crear y visualizar la necesidad del cambio en la organización. Si las cosas están mal, entonces ustedes no creen que hay que cambiarlas. O sea, es responsabilidad de nosotros cambiarlas. Se debe generar una actitud positiva, compartiendo y empatizando al equipo, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos cambiar? Por último, es importante hacer una hoja de ruta con una planificación realista, es decir, que vamos a alcanzar los resultados, porque es muy feo hacer una ruta que no vamos a alcanzar. La segunda es comunicar para involucrar. Entre más comuniquemos, una buena comunicación va a dar transparencia. Entonces, vamos a decir, digamos, la forma clara en la que se va a hacer, la justificación que tiene, el por qué y para qué lo hacemos. La clave 3 es una nueva organización y una cultura empresarial. Todo cambio, digamos, supone, digamos, una forma nueva de hacer las cosas. Entonces, establecer nuevos procedimientos o tareas, rompiendo pero aquí siempre lo hacemos así, es una parte del cambio. Entonces, tenemos que, pues, trabajar en ello y tenemos que identificar, digamos, a los talentos dentro de nuestros equipos, los talentos de las personas que están participando para, digamos, empoderarlos y que nos echen una mano en ese cambio. La clave 4 es medir el éxito. Carolina se los dijo. Todo lo que no se mide no se puede controlar. No sabemos si está mejorando. Entonces necesitamos medir y aplicar, digamos, todas estas herramientas para identificar muy bien el problema. Y la otra clave, la número 5, es celebrar y dar a conocer y reconocer los resultados del cambio. Es muy, muy importante, digamos, que a la hora de perpetuar el cambio, tengamos esos logros o esos aciertos y que nosotros podamos reconocerlos porque nos vamos motivando entre grupo. Entonces, estas son las claves que nosotros queríamos compartir con ustedes. Ya aterrizando propiamente en la experiencia de Costa Rica, les podemos decir, digamos, cuál ha sido nuestro proceso. En esta lámina la podemos ver.
Lo primero que nosotros hicimos, se los dijo don Mauricio al inicio de la presentación, fue capacitar a un grupo de personas de varias disciplinas, en la parte administrativa, química, toxicología, balística y ADN. Eso fue en el 2017-2018. En el 2019 se incluyeron proyectos ya propiamente en las disciplinas con el personal capacitado y además estos proyectos se incluyeron en los objetivos anuales. Entonces se le dio cierta relevancia y cierta importancia. Y en el 2020 lo que se hizo fue ya propiamente diseñar e impartir un programa de formación del Lean Six Sigma, que por cierto lo dio mi compañera Carolina, y el reto fue que fue durante la pandemia, entonces pues lo tuvo que virtualizar y tuvo que hacer todos los ajustes necesarios. Ya para finalizar, tal vez queremos responder dos preguntas. En nuestra experiencia, ¿qué es Lean Six Sigma? Para nosotros, yo lo veo como una caja de herramientas para mejorar los procesos. Además, lo que hace es atacar un problema de raíz, elimina el desperdicio y la ineficiencia, mejora las condiciones de trabajo porque hace un mejor ambiente. Y lo que siempre se tiene que tomar en cuenta es que brinda una mejor respuesta a las necesidades del usuario. Y desde nuestra experiencia, ¿cuál sería el beneficio? Es que se obtienen resultados con la maximización de la eficiencia y la mejora de la rentabilidad. Es decir, se obtiene un producto y un servicio más rápido sin disminuir la calidad. Eso es muy importante. Y es una manera ágil de dar solución a un problema que le permite a un laboratorio sobrevivir a los cambios del entorno, buscando una agilidad en todas sus labores. Esa es nuestra presentación. Muchas gracias por habernos escuchado y por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Gina, por su participación. Espero no haberlos dormido. No, de hecho tenemos varias preguntas que voy a aprovechar para irles leyendo. También le pido a nuestros participantes que si tienen preguntas, por favor las vayan escribiendo en la ventana de chat y yo se las iré leyendo a nuestras presentadoras para que ellas nos puedan ir compartiendo su experiencia y su opinión respecto a los comentarios. Antes que nada, felicitarlas a nombre mío y de los participantes. Muchos participantes ofrecen sus felicitaciones. La primera pregunta que tenemos es de Víctor Larios, que nos pregunta, ¿cómo evaluar el impacto de los análisis de causa raíz realizados en la organización? ¿Qué estrategia utilizan ustedes para evaluar o utilizaron ustedes para evaluar el impacto de los análisis de causa raíz realizados en la organización? Bueno, tal vez les voy a dar un ejemplo que por ahí se vio en una de las filminas. Lucy, por ejemplo, cuando ella hizo su lluvia de ideas, ya hizo, digamos, su análisis de causa raíz y lo que hizo fue, digamos, darle un peso o un número a cada una de esas causas, o sea, de decir qué tanto me afecta, cuál es el impacto que me va a generar, digamos, si está pasando, o sea, me está afectando mucho o me está afectando poco. Entonces le dio un peso a cada una de esas, después ponderó los resultados y tiene un valor numérico que le va a decir cuál de esas causas es la que le genera mayor impacto dentro de su análisis. No sé si Carolina. Tal vez para completar lo que dijo Gina, igual ese peso, por ejemplo, cuando hacemos lluvias de ideas y tenemos un montón de soluciones o de ideas y posibles soluciones y no sabemos cuál es elegir igual, se le da al final un peso a cada idea y cada persona del equipo de trabajo vota por eso y se eligen las que tengan una mayor puntuación. De esa manera, pues se eligen las ideas. Muchas gracias. La siguiente pregunta que tenemos es inicialmente una felicitación y es, aplicando la teoría del Lean Six Sigma a los procesos suyos, ¿en qué problema vieron la mejoría más grande? Yo creo que eso es como
como un poco difícil de responder, porque cada área, digamos, va a decir, esta fue la mejor. Yo pienso que cualquier proceso que se mejore es responsabilidad, como lo mencioné en la presentación, de uno hacerlo. Si uno lo está haciendo mal, es responsabilidad de uno hacerlo, porque para eso a uno, digamos, le están pagando su sueldo, para hacer las cosas bien. Entonces, es difícil responder esa pregunta porque cada proyecto tiene digamos, como su fondo o su forma de ser. Entonces, me parece que no, siento que no hay una respuesta de que cuál es el mejor. El mejor es cuando algo, digamos, mejora, o sea, cuando hay un antes y un después y hay una mejoría. Entonces, para mí, ese sería, digamos, como la respuesta. Muchas gracias, Gina, No por sé su si Carolina. respuesta. Tenemos otra pregunta. Dice que cuando se estandariza el trabajo en un laboratorio se optimiza bastante. Pero, ¿qué sucede cuando los tiempos estándar dependen de las condiciones en que se encuentra la muestra? Por ejemplo, si esta está degradada, va a implicar un mayor tiempo de proceso. ¿Cómo se pueden estandarizar los tiempos y procesos si van en función de la condición de la muestra? Sí, hay algo muy importante y es que mencionábamos que hay tiempos sobre los cuales no vamos a tener el control o tiempos sobre los cuales no podemos eliminar, pero quizás sí encontrar una mejor manera de hacer las cosas, una mejor manera de tratar las muestras de manera que nos permita disminuir ese tiempo de valor no agregado. De repente no lo vamos a poder eliminar, pero sí lo vamos a poder disminuir. Entonces, es muy importante también enfocar los esfuerzos hacia los tiempos sobre los que podemos tener control. Hay requisitos, hay pasos que no podemos eliminar y sobre eso no tenemos el control. Sobre cómo recibimos las muestras, pues muchas veces recibimos casos unos más complicados que otros, con un mayor número de muestras que analizar. Eso sí es más difícil de controlar, pero sí lo que hemos logrado ver con los proyectos, porque también una pregunta es, bueno, vamos a medir tiempos, pero puede ser que tengo un caso con una muestra bien difícil, que tengo que procesar más, o digamos, en el caso de balística, un caso con muchos casquillos. Entonces, ¿cómo hacemos con esos casos? Bueno, esos casos normalmente puede ser que sean la excepción y no la rutina. Entonces, sí hay que tener claro que nos basemos como con lo que más recibimos, tomar en cuenta lo que más recibimos, que es más normal en nuestro laboratorio, y esos casos atípicos que están dentro del proceso, pero que no podemos controlar. Es importante no enfocarnos en eso, sino como lo que siempre, lo que podemos transformar, lo que podemos mejorar, y no digamos en lo atípico, sino en la rutina. Muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta. Cuando estandarizas un proceso, cuando le pides a un perito que siga una técnica determinada para ser productivo más rápido, ¿qué herramientas usas para asegurarte que el perito siga o aplique esa determinada técnica, especialmente cuando esa técnica es imperceptible en el resultado final del proceso o solamente es detectable en el tiempo de demora? Eso es muy importante. A ver, si entiendo la pregunta, por ejemplo, se determina una nueva manera de trabajar. Entonces, parte de la fase de control es estar revisando que esa nueva manera de trabajar todos la están aplicando. Yo reviso el proceso, yo voy a definirme un tiempo determinado para estar revisando el proceso. Entonces, yo digo, bueno, al final de la semana voy a revisar el proceso, voy a ver que todos estén en los mismos foros. Se puede revisar en estas reuniones de equipo que les hablé, pueden revisarse cómo están ejecutando las etapas del proceso, que todos están realizando lo mismo. Y también es muy importante porque nosotros vamos a hacer una fase inicial, vamos a usar un montón de herramientas, vamos a diagramar el proceso en su fase inicial. Y cuando ya hemos implementado el proyecto,
vamos otra vez a implementar, a diagramar y a tomar tiempos, ya posteriormente las mejoras implementadas, y realmente nos vamos a dar cuenta si entonces todos están haciendo, se está haciendo de la misma manera, si todos adoptaron las nuevas maneras de trabajo. Y también cuando analizamos los datos, en un caso que hubo un proyecto que con las revisiones por pares, había muchas devoluciones de revisiones por pares, y entonces empezaron a analizar esto. Entonces, bueno, se daban cuenta hasta que llegaba la revisión por pares, pero entonces analicemos la revisión por pares, qué es lo que está pasando ahí. Entonces lograron determinar la causa de esas devoluciones, y entonces se fueron, trabajaron con eso, había una cuestión que trabajar con los técnicos, se trabajó y ya empezaron a ver que las revoluciones empezaron a disminuir. Entonces al final eso pues un dato el cual nos hace ver que ya están trabajando como debe ser, que ya estandarizaron la manera de realizar las cosas, y por eso es la importancia de estar monitoreando y revisando, plantearnos indicadores y ver que entonces, por ejemplo, con esto ellos empezaron, el indicador era devoluciones de revisiones, empezaron a ver que estaba disminuyendo, y así se dieron cuenta pues que ya todos estaban estandarizando y tomando las nuevas medidas de trabajo. Gracias. La siguiente pregunta que tenemos es, durante el proceso de implementación del cambio, ¿qué estrategias les han funcionado mejor para vencer la resistencia al cambio? En definitiva, la gestión de la comunicación. Tiene que ser transparente. Entre mejor comuniquemos a las personas, menos resistencia vamos a tener. Segundo, siento yo que los números hablan. La fase de medición me dice a mí qué es lo que está mal. Entonces puede ser que en un grupo de trabajo decían, no, bueno, nos habían indicado, digamos, Magali, en su proyecto, que le decían, no, Magali, ya esto lo revisamos, o sea, esto ya está depurado, ya nosotros hemos hecho optimizaciones, ya revisamos, ya estandarizamos, ya hicimos de todo. Pero entonces ella decía, bueno, pero ¿y lo midieron? ¿Están seguros? Entonces, no estamos seguros, pero sí, o sea, esto es así. Y al final midieron y se dieron cuenta que no era como ellos pensaban. Entonces, los números hablan por sí solos. Esa es una ventaja de esta metodología. Cuando uno mide, puede tomar mejores decisiones. Muchas gracias. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿cómo impacta la puesta en marcha de un sistema Lean Six Sigma a los documentos ya escritos e implementados en un laboratorio ya acreditado? ¿Cuál fue el impacto que tuvo para ustedes en este sentido? Bueno, hay un caso muy particular, de hecho en el curso que desarrollamos en el departamento, que ya les comentó, cada sección desarrolló un proyecto, y en una de las secciones pues entraron a revisar la documentación, procedimientos, formularios, y se dieron cuenta que estaban realizando pasos de más, que habían varios formularios para diferentes cosas que se podían realizar en uno. Entonces de hecho realizaron un nuevo formulario, sacaron una nueva versión del procedimiento, y entonces sí puede llegar a afectar, o más bien puede llegar a tener un impacto positivo en lo que es también la parte de documentación. Sí, revisión del sistema. Uh-huh. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿qué se hace en los casos cuando lo que no aporta valor para los propósitos del laboratorio está relacionado a marco legal, por ejemplo, ciertos artículos del Código Procesal Penal? Se tienen que hacer. Porque hay actividades de valor no agregado que no se pueden quitar. Entonces, eso se tiene que hacer. Es una actividad de valor agregado que obligatoriamente se tiene que hacer. Recuerden que hay actividades inherentes al proceso y que no podemos quitarlas, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Simplemente lo que uno hace es identificarla
pero no se puede eliminar. Lo que puede uno hacer es tal vez ver si hay alguna manera de reducir ese tiempo, pero si no, hay que asumirla. Gracias. La siguiente pregunta que tenemos dice que le gustaría saber al participante si, como mencionaron en la presentación, uno de los desperdicios del proceso es no aprovechar el talento de las personas de la institución en las áreas o actividades que tengan más habilidades. ¿Consideran que la implementación del Lean Six Sigma sería viable o igual de efectiva si no se logra identificar claramente ni aprovechar las habilidades del personal en dicha implementación? Eso hay que tener algo muy en cuenta y el líder del proyecto, el Lean Six Sigma, va precisamente a liderar como ese cambio, a liderar, conoce las herramientas, sabe qué tenemos que implementar, qué hacer, pero al final, quienes son los dueños del proceso son los que realmente van a llevar a cabo todas esas mejoras, quienes las van a implementar. Entonces, ellos son los dueños del proceso, el equipo de trabajo son los dueños del proceso y tienen que hacer suyo, adueñarse del proceso para que haya una implementación exitosa de la metodología. Entonces, uno como una persona que funja como líder del proyecto, pues muy bien, lleva la batuta, es quien va llevando el progreso del proyecto, pero realmente los encargados de la ejecución, de generar las ideas, porque nadie conoce como ellos el proceso, son los mismos integrantes del equipo de trabajo y por eso es tan importante también empoderar al equipo de trabajo a través de involucrarlos en la toma de decisiones, de involucrarlos en la generación de nuevas ideas. Gracias. La siguiente pregunta que tenemos. Durante el proceso de implementación, ¿qué estrategia recomiendan para medir el desempeño de los peritos y que no sea interpretada como presión laboral? No sé, tal vez Carolina, si quieres responder esa con respecto a tu proyecto, por ejemplo. Sí, al final es que creo que va un poco de lo mismo de antes, ¿verdad? Es como explicar, primero es muy importante explicar. Por ejemplo, si yo voy a implementar indicadores, como vimos en la fase de control, que vamos a implementar indicadores para ver si realmente los cambios, las mejoras que implementamos están dando resultados, los resultados que queríamos. Entonces, es realmente explicar cómo se va a usar esa información, que esa información no se usa para castigar, sino que esa información simplemente se usa para guiar el proceso, entender el proceso, porque si no tenemos datos, no tenemos cómo tomar una decisión de hacia dónde avanzar o qué cambios hacer. Entonces, es muy importante explicar eso, que no es un castigo, nada más que yo necesito datos para tomar decisiones, entonces para eso necesito monitorear el proceso. También explicarles quién va a tener acceso a esa información, qué se va a hacer con esa información. Y muchas veces es ayudar. Por ejemplo, si estamos teniendo un indicador que no se está cumpliendo, ¿qué está pasando? ¿Será que hay, como vimos antes, hay una sobrecarga? Es necesario entrar a apoyar a esa persona. Ya la persona no está dando con todas las tareas que está realizando. Entonces, al final, más bien es una ayuda que se brinda para realmente conocer si hay sobrecargas, no son imposiciones y es muy importante explicar que no es una imposición. Si algo se realiza, si una manera de trabajo, si hay una nueva manera de trabajo, no se impone, se educa y se explica por qué se va a realizar de esa manera. Hay que verlo, es como cuando dijimos que la gestión de cambio era muy importante. Hay que verlo de una manera positiva y así es como lo tiene que vender el líder del proyecto. Puede ser, digamos, que cuando una persona, cuando empiezan a medir un proceso, se dan cuenta que uno de los peritos es el cuello de botella. De repente soy yo la que soy el cuello de botella, pero como lo menciona Carolina,
depende mucho de cómo usted transmite esa información. Usted le va a decir, oh, usted es el cuello de botella, o decirle, no, o sea, vamos a ver cómo usted está sobrecargada y desde este momento tenemos que hacer una propuesta para descargar a esa persona y poder agilizar ese flujo de trabajo. Entonces, es la manera en la que usted también comunica, es la manera en la que usted se expresa. Eso es muy importante en un proyecto de Lean Six Sigma. Gracias. La siguiente pregunta que tenemos es, las actividades para la implementación de Lean Six Sigma en un laboratorio, cuando éste tiene una gran cantidad de inventario de casos y puede competir con las actividades analíticas, ¿es necesario que todo el personal se involucre en el proceso? Y de ser así, ¿qué se recomienda para que manejando la realidad actual de un laboratorio, para manejar la realidad actual de un laboratorio en cuanto al manejo de casos y que al mismo tiempo se pueda implementar la metodología de un proyecto de Lean Six Sigma? Ahí es muy importante tomar una cosa en cuenta, y es que cuando dicen del personal de laboratorio, ahí me preocupa una cosa. Un proyecto de Lean Six Sigma debe enfocarse en un área. Yo no puedo pretender que con un proyecto yo abarque toda una unidad o toda una sección, porque no va a tener éxito. Necesitamos ir viendo pequeños logros que realmente la metodología está retribuyendo para también sentirnos motivados a continuar con el proyecto. Entonces, primero, no se debe implementar en todo un área, sino elegir una de estas. ¿Dónde vamos? ¿Dónde? En la parte de definir vimos que hay que detectar oportunidades de mejora. Entonces, ¿dónde yo veo que hay una oportunidad de mejora? ¿Qué es lo realmente urgente que debo atender? Hay una unidad dentro de mi sección que es la que tiene el mayor pendiente de todas. Y puede ser que todas tengan un mayor pendiente, pero hay una que definitivamente sobrepasa a las demás, o atiende, por ejemplo, casos de mucha urgencia. Entonces, tengo que poner mis esfuerzos ahí, tengo que priorizar dónde, en qué lugar de todo el laboratorio lo voy a realizar primero. Entonces es muy importante no tratar de abarcar todo. Y otra cosa es que puede verse como una inversión de tiempo al inicio, pero realmente al final van a ver los resultados. Y en cualquiera de estas secciones de los casos que Gina expuso, hubieran dicho, no, es que tenemos un pendiente altísimo y no podemos atender un proyecto de Lean Six Sigma, pero más bien el proyecto de Lean Six Sigma no se tiene que ver como que le va a quitar tiempo, sino que va a llegar a mejorar el proceso. Entonces, si hubiera sido ese el caso, se quedan con un pendiente altísimo, pero al final estamos planteando un proyecto de Lean Six Sigma, hacemos una inversión de tiempo para al final tener una mejora. Al final del proyecto realmente vamos a cuantificar las mejoras que tuvimos y nos va a aliviar, no nos viene a poner más trabajo, sino nos viene a aliviar las cargas. Gracias. Nos queda tiempo para una pregunta más, y es, cuando los laboratorios ya se encuentran acreditados, o bien los laboratorios en general, ¿de quién depende impulsar la implementación del método Lean Six Sigma en los procesos? ¿El área de gestión de calidad, la alta dirección, o de los mismos peritos dirigiéndose hacia la alta dirección? Definitivamente, la alta dirección forma una pieza clave, porque al final y al cabo involucra el tiempo, la inversión de tiempo de un grupo de trabajo. Entonces, es parte, digamos, fundamental de ese cambio que la cabeza de un laboratorio comparta esa implementación, o sea, que pueda, digamos, apoyar esa implementación. Porque durante el proyecto se van a llevar muchas aristas, muchas variables. Al final, digamos, no es solamente el líder del proyecto el que lo hace, como mencionó Carolina, va a necesitar apoyo de ciertas unidades, de ciertos compañeros específicos que van a ayudar en la consecución de la meta, digamos, en alcanzar esa meta que se han fijado. Entonces, definitivamente, la cabeza del laboratorio tiene que estar.
Y ahí nada más, cuando nosotros llevamos el curso, nos capacitamos en Lean Six Sigma, había como algo en común en algunos de los libros que teníamos que leer, y era el apoyo de la alta dirección, el apoyo de la jefatura donde estoy realizando el proyecto. Si yo no tengo ese apoyo, probablemente el proyecto no va a ser exitoso. ¿Por qué? Porque yo necesito realizar una serie de cambios, y para eso debe ir apoyado de la jefatura, la alta dirección. Necesito, si no se tiene eso, por ejemplo, necesito invertir tiempo midiendo, analizando datos, o tiempo capacitándome. Si la alta dirección no tiene ese compromiso y realmente destina ese tiempo, porque al final sabe que va a haber un beneficio de esa implementación, no creo que tenga una implementación exitosa. Entonces es muy importante contar con ese apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes por sus preguntas. Todavía hay algunas otras preguntas que están en el listado. Estas preguntas yo se las voy a compartir a nuestras presentadoras y ellas nos harán favor de responderlas por escrito junto con las anteriores, y se las compartiremos junto con el enlace a la grabación de este webinar, para que algunos de ustedes que están pidiendo que les volvamos a recordar parte del contenido de la presentación, lo puedan encontrar ahí, lo puedan estar reproduciendo, porque hay mucha información que nos han compartido en este periodo de tiempo tan corto. La verdad, la presentación ha sido increíble en el sentido de que hay una gran cantidad de información, y bien vale la pena volver a verla para poder procesar poco a poco este proceso. Les voy a dejar el chat abierto unos minutos para que puedan, si quieren, seguir colocando alguna otra pregunta surgida a partir de los comentarios que nos han compartido. También quiero compartirles a todos los participantes que la experiencia del Laboratorio de Costa Rica en la implementación de la metodología del Lean Six Sigma fue documentada y presentada en un artículo publicado en una revista científica, y les acabo de pegar en el chat el enlace. Ahora mismo se los voy a volver a pegar de nuevo, y en el correo donde les vamos a enviar las respuestas de las preguntas y el enlace a la grabación, también van a encontrar el enlace a este documento, para que puedan ustedes estar revisando esta información en espera de que les pueda servir en sus procesos de implementación y mejora constante de todos sus laboratorios. A nombre del programa EasyTap Centroamérica, y a nombre de nuestras presentadoras, les agradezco a todos ustedes su presentación, su tiempo para esta presentación. Les agradezco sus preguntas, su interés y su paciencia a lo largo del tiempo de espera para resolver algunas de las cuestiones técnicas que siempre surgen en estos casos. Gina, Carolina, si tienen algún mensaje o algo que quieran compartir con nuestros participantes, estamos a la orden. Agradecerles por el tiempo de escucharnos. Esperemos que no los hayamos aburrido, ni dormido, ni aturdido. Así que muchas gracias, y motivarlos a que se animen a hacerlo. Sí se puede. Muchas gracias igualmente por su interés. Realmente eso es algo que nos alegra, y ahí les quedan nuestros contactos en lo que podamos ayudarlos con mucho gusto, y igual estaremos respondiendo las preguntas del chat. Muchas gracias. Les deseamos a todos una excelente tarde, y esperamos que esta información, tenemos la certeza que les será de mucha utilidad en la mejora de sus procesos y en la optimización de los resultados en su tan importante labor de trabajo en las ciencias forenses. Que tengan todos un excelente día, una excelente tarde. Hasta pronto.